Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a otra charlita por aquí en el canal, dentro de esta esperad que tenía ahí un audio duplicado. Vale, ahora sí. Comentaba que empezábamos pues este fin de semana un poco de aniversario de la editorial, cuarto aniversario, 4 añitos tiene ya el Culebro, y vamos a aprovechar para hacer una serie de presentaciones de los próximos juegos y alguna cosilla más que iremos comentando durante el fin de semana. Y hoy tocaba pues a un juego del que ya os hemos hablado un poquito, pero que hoy pues vamos a hablar un poquito más en detalle, y además pues tendréis la oportunidad pues de conocer a los autores y también de preguntarles algo si queréis. Se trata de Imre, el legado de Ofiuco, el primer juego de mesa que vamos a sacar. Que muy prontito ya tendréis más noticias, y vamos a pasar sin mayor dilación pues a presentar a nuestros invitados. Y aquí tenemos a Valentín por uno de los Hola, lados, buenas Valentín noches. Elizondo, muy buenas, y a Íñigo Aisal, que lo tenéis ahí en medio de la pantalla. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, buenas noches, muy bien. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Bueno, pues unos autores que muy probablemente no conoceréis, pero que ya a partir de ahora pues os empezarán a sonar. Valentín es informático, una de esas profesiones tan comunes dentro de nuestro mundillo, ¿verdad? Trabajas con el tema, con temas de tecnologías de la información en ámbitos de sanidad, etcétera, ¿verdad? Pero es Sí. un aficionado a los juegos de mesa que has estado prácticamente toda la vida, ¿no? Jugando a juegos de mesa. Pues afortunadamente yo vengo de una familia que desde la abuela materna, jugones de nacimiento, vamos, empezando por el bingo chinchón a lo que se pusiese, o sea, muy avanzados incluso para su época. Ah, muy bien, muy bien. Y además entra en escena Aupa Mutil, Sermodus, Luca, Hola. ¿está? Luca, ¿qué tal? Luca, que es importante porque es uno de los primeros testers del juego, y luego El ya primero, hablaremos de el ello primero. también, un poco culpable, ¿no? De este juego. Así es. Sí, ¿Y por qué eso? ¿Por qué? A ver, explícanos. eh, Bueno, porque cuando él tenía 3 años, eh, ahora tiene 7, es cuando empezamos a hacer el juego sí, y nació de la voluntad de el tío querer ser guay, enseñarle al sobrino y transmitirle al sobrino lo que son los juegos de rol sí, y buscar una forma de cómo enseñarle a él y en este caso a mi hermano los juegos de rol y que fuesen fáciles para jugar a todo el mundo y accesibles. Y él fue pues obviamente el primer tester y el primer vividor de todas las aventuras de Imre. Ahí lo tenemos, casi nada. Bueno, qué ilusión, qué suerte eso de tener a un tío que nos prepare juegos, que juegue con nosotros, y además juegos bien chulos, ¿no? Porque por lo que me has comentado antes, Imre te ha gustado bastante. sí. Claro, muy bien. Bueno, pues tenemos aquí a un montón de gente con nosotros que nos está acompañando y que después ya verán el vídeo también en diferido más tarde, porque hay gente que suele ver estas cosas más tarde, pues que lo que quiere es descubrir ese juego, de qué se trata ese juego, qué es lo que ofrece, y ver si también le gusta o no. Y a mí lo que me gustaría es que les dijeses tú, Luca, ¿qué es lo que más te ha gustado del juego? De lo que puedes encontrar en el juego. ¿Qué es lo que más te ha divertido al jugar con Imre? Em, pues las aventuras Ah, ¿y es de y aventuras? alguna otra cosa más, pues por ejemplo de cuando June pierde el collar y ahí es cuando hay que investigar un poco, pero para los niños está muy bien. Una de las misiones que aparecen en el juego, ¿verdad? Sí, Porque es un juego, lo veremos después, en el que vamos a tener un mundo en el que hay que explorar, en el que vamos a vivir aventuras, y en el que va a haber cosas como misiones, encuentros, eventos, ¿verdad?
Bueno, también nos Sí. acompaña Íñigo Isal. Íñigo es el ilustrador del juego, Valentín es el diseñador de las mecánicas, Íñigo es el ilustrador. Ya habéis visto algunas de sus ilustraciones en los dibujos que hemos puesto, pero no voy a decir que no es ilustrador porque ilustra, ergo es ilustrador, pero en realidad ganarse se gana la vida porque tú eres bioquímico, ¿no? Entonces, yo soy bioquímico y me dedico profesionalmente a eso. Yo doy clase de prácticas en la universidad a bioquímicos, biólogos y ese tipo de gente. Esa es así me hago en la vida, pero mi pasión siempre ha sido dibujar y siempre lo he hecho, de hecho. Genial. Además, jugador de rol de la vieja escuela, uno de los que ha crecido con los Dungeons and Dragons, Merp, RuneQuest, Stormbringer y Traveler, ¿no? Efectivamente, sí. Ahora te enseñaba hace un poquito del Traveler y yo he jugado desde el principio de venta y a todos esos juegos. De hecho, me siguen gustando mucho, pero es complicado jugar. Llega un momento en la vida en el que las obligaciones te pueden y juntarse gente durante muchos seguidos a hacer una campaña es poco menos que imposible. Sí. Pero bueno, sí, la afición sigue ahí. Bueno, pues unos dibujos que ya veréis, que le van a dotar de una personalidad muy concreta al juego, porque son, bueno, pues tienen su propio estilo, su propio carisma, su propia expresividad. Luca, ¿qué te han parecido los dibujos del juego? ¿A ti te han gustado? Sí, bien. También, ¿no? Bien, bien. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a hablar de qué es Imre, ¿no? De qué nos vamos a encontrar. Venga, vamos a pasar aquí a ver algunas cosillas y lo primero que tenemos es la portada, esta ya la habéis visto, ya la hemos enseñado. Es un poco el formato en el que va a venir el juego. Va a ser un juego un poquito más pequeño que esta caja. Lo vamos a reducir un poco el tamaño respecto a esta proto, para que sea una caja en la que dentro pues se pueda llevar todo fácilmente de un lado para otro, ¿vale? No va a ser un juego muy mastodonte, va a ser sencillo de mover y ya podéis empezar a ver, pues, el dibujo, el estilo y lo que nos presenta Íñigo, ¿no? En cuanto a diseño. Vamos a ver si soy capaz de cambiar esto. Sí, vale. Lo primero que tenemos que decir del juego es que es un juego que se juega con cartas. ¿Nos explicas un poco, Valentín, cómo funciona este Sí, sistema? a ver, como bien decía Luca, a mí una de las cosas como jugador de rol que yo recuerdo más cuando empecé que me resultaba frustrante es enfrentarte a un libro. Y el reto del libro y lo que supone es complejo ya de por sí leerlo y conseguir que los jugadores, una vez hecho, empiecen a imaginarse y empiecen a meterse en ambientes difícil. Entonces, lo que se nos ocurrió, a raíz de ver muchas cosas, y hay muchos ejemplos ya, y es llevarlo un paso más, es que sea todo muy visual. Es decir, que el mundo lo veas, y más cuando son niños, que sea una guía rápida, que no se lo tengan que inventar, que se apoyen en cosas que ya existen. Y por eso decidimos diseñar el mundo en cartas y un poco también homenajeando a los videojuegos clásicos de RPGs, que ibas explorando el mundo e ibas abriendo pequeñas zonas. Entonces, pues cada vez que aquí el susodicho decía, pues ahora a la derecha, ahora a la izquierda, te ibas inventando una escena que luego Íñigo con su arte fue transformando en distintos pasos en esa ambientación, ¿no? Y por eso lo fuimos haciendo por cartas, para que además visualmente quede, cuando se expanda todo, un mundo muy bonito y que llama mucho la atención a los jugadores. Vamos a ver también algún ejemplo de esa imagen para que lo veáis un poquito. Las cartas tienen un tamaño de 70 por 70, es un tamaño que hace que se vean bastante bien y lo que nos van a marcar es una situación, un evento, una escena y una serie de numeritos con una serie de códigos que vamos a aprender muy fácil. Si hay una flecha roja significa que se puede avanzar y explorar el mapa en una dirección y todas las cartas tienen un numerito. Este numerito de aquí es el que se corresponde con por donde nos vamos moviendo o con los eventos que queremos investigar, las personas con las que queremos hablar, ese tipo de cosas. En el turno de un jugador,
cuando explora y entra en un lugar nuevo, lo que vamos a hacer es coger la carta correspondiente, leer qué es lo que nos cuenta sobre la historia que hay ahí, resolver lo que haya que resolver, aprender sobre lo que estamos descubriendo de INRE y después le daremos la vuelta, en caso de que sea un mapa, y lo colocaremos sobre el mapa para ir construyendo ese mapa que comenta Valentín. Tenemos más elementos, vamos a ver qué otras cositas tenemos. Además de las cartas, tenemos las fichas. Porque esto se parece mucho a un juego de rol, como dice Valentín, y por lo tanto, pues hay que tener sus atributos, sus características, ¿no? Eso es, o sea, de hecho también en parte como hemos empezado la charla, la idea es que sea un juego de iniciación para empezar con niños, familia, y que posteriormente, si esto funciona y va gustando, vayamos poco a poco progresando en el nivel de profundidad. Este juego tiene unas fichas, como veis, con atributos y habilidades, pero presumiblemente lo hemos llamado, de hecho, volumen 1, pensando que podrá haber un volumen 2 donde profundicemos, por ejemplo, en conceptos como habilidades. Pero si os fijáis, la ficha no es tan compleja como, por ejemplo, si agarras una ficha de vampiro, que puede asustar de buenas a primeras, pero esta ya mi sobrino la entiende y espero que mi hija en breve la entienda. Y ella, gracias a esto, ha entendido progresivamente pues fichas más complejas, habilidades más complejas que se podrían ir haciendo. Entonces, como dice, pues tiene parte y parte de mezclar mundos para buscar ese objetivo, vamos. Pues esta ficha va a venir en un cartoncito que nos va a permitir marcar sobre él con un rotulador de agua, los típicos rotuladores de pizarras y así, que son borrables, para poder marcar los avances en nuestras puntuaciones. Y como veis, simplemente tiene 3 atributos. Aquí hay unos elementos, fuego, tierra, agua, aire, que esto tiene mucha importancia en el juego, y unos puntos de vida y la posibilidad de dejar cartas de equipo al lado, ¿vale? De forma que va a ser muy fácil pues llevar la cuenta de nuestros personajes. Vale, estamos viendo que hay un mundo, que hay turnos, que hay personajes, porque esto lo pueden jugar varios jugadores por turnos. ¿Cómo van a ser los turnos de juego? Bien, el juego está diseñado ya sea para ser colaborativo o para jugarlo en solitario, de cualquiera de las dos maneras, eh, pensando en jugarlo en familia y jugarlo o solo acompañado de un hijo o un sobrino en este caso. Entonces, básicamente durante el turno, cada jugador tiene una serie de acciones que le van a ayudar a ir expandiendo el universo, encontrando cosas y realizando acciones. Obviamente, también por cada acción puede haber o no, como suele suceder en estos casos, unos eventos que afecten al desarrollo del juego y que condicionen un poco la evolución. O sea, ahí también tenemos mucha herencia de los librojuegos, ¿no? Y de cómo puede ser que un camino condicione posteriormente el desarrollo de la partida. Si vemos, por ejemplo, esta ficha, hemos incluido en la parte de abajo un pequeño resumen de lo que cada jugador hace en su turno. Sucesivamente, cada jugador lo que va a hacer es robar una carta de evento. Dentro de las cartas va a haber unas cartas que son de evento. Y estas cartas de eventos nos van a mostrar cosas que podemos encontrar, cosas que suceden, cosas que van a cambiar el ritmo de la historia o que la pueden condicionar. Y después cada jugador va a tener 3 acciones. Puede moverse por el mapa, puede activar números que vea dentro de la carta, es esa posibilidad que decíamos de interactuar con objetos, hablar con personajes, etcétera, etcétera. Puede intercambiar los objetos que él tenga o monedas con otro jugador junto al que esté, porque quizá los necesite el otro, y después le pasa el turno al siguiente. Veis que es muy sencillo. Van continuamente haciéndolo uno detrás de otro, y evidentemente no hay turno de un director ni nada por el estilo. Van a ser las cartas de evento y
lo que vayan diciendo las propias cartas del mapa, de la aventura, la que nos vayan indicando cómo tenemos que responder ante las diferentes cosas que pasan. Por lo cual es ágil, enseguida, en cuanto pasan 2, 3 turnos, pues con la edad de Luca han comprendido la mecánica y la pueden llevar ellos solos y ya necesitan poco acompañamiento en ese sentido, ¿no? Hemos comentado que hay cartas, tenemos estas fichas, se va jugando así y Los dados, faltarían los tenemos dados. Los dados y los tokens. los contadores. A ver si soy capaz de sacarlos. Y dados, que sería un juego de rol sin dados. Y los dados, que son, no lo he puesto, pero bueno, tiene un dado de 10. Va a llevar una serie de contadores, ¿vale? Contadores un poco los típicos contadores en cartón, que tenemos tanto nuestros personajes para colocarnos sobre una peana y poder movernos, y los típicos contadores de pues comida, cuerda, antorcha, monedas, ese tipo de cositas que podemos ir encontrando y que puede ser que en determinados momentos podamos usarlo. Y todo esto, vamos a ver un poco el mapa para hacernos a la idea. Pues aquí habría un ejemplo de cómo empezaría a desplegarse la mesa. Ya veis que tenemos nuestra ficha, unos contadores, tenemos ahí una carta de equipo que hemos conseguido y le hemos puesto al lado de nuestra ficha. Y después, pues ya veis que hay ahí 3, 6, 7 cartas de mapa desplegadas que empiezan a configurar ese mapa, que empiezan a enseñarnos qué hay en IMRE, y los jugadores van a tener a sus personajes marcados con esos personajes, con esas fichas, en donde se encuentran para ir haciendo las cosas. Lo primero que creo que a mí por lo menos me llamó bastante la atención es que este arte acompaña mucho al mundo que queremos mostrar, en cuanto a que se aleja un poco tanto de la alta fantasía de esos guerreros con grandes armaduras, armas mega gigantescas, tal, y vuelve un poco a algo que comentaba Valentín, quizá, ¿no? Que es esas aventuras más ochenteras, donde nos encontramos con héroes quizá menos superheroicos y más mundanos, ¿no? Que se enfrentan a lo que hay alrededor. Un mundo que, por parecer más amigable a simple vista, no quiere decir que no encuentre sus cosas. ¿Cómo viste tú plasmar en imágenes lo que te contaba Valentín? Pues lo cierto es que, si no recuerdo mal, corrígeme Valentín, pero me dio bastante libertad en cuanto contactamos. Para empezar, Valentín tenía una especie de cartas ya hechas, bueno, con ilustraciones de internet, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y me dio bastante libertad. Básicamente me dijo, haz lo que quieras. Y bueno, yo todo lo que dibujo suele ser ese tipo de dibujo, no que tanto porque lo haya buscado, sino porque es como me siento más cómodo dibujando. Yo creo lo que más recuerdo, y siempre me ha gustado el dibujo y cómic, pero siempre mucho más el estilo europeo que el americano o el manga. Tampoco es que lea mucho cómic, la verdad es que no leo apenas. Pero el estilo de dibujo siempre me ha traído más. Supongo que por eso al final pues uno se ve influenciado y es el tipo de dibujo que me sale naturalmente. Y como había unas cuantas ilustraciones que hacer, pues yo me dejé llevar. Lo que más natural salía de mí fue un poco eso. Y la verdad es que luego vimos que encajaba bien, quedaba bien, era agradable visualmente y bueno, pues con ello seguimos. Eso fue un poco lo que recuerdo yo. No sé si Valentín recuerda algo más o... Sí, el estilo Sí. yo creo que A ayuda a ver, invitar a ese descubrimiento, a la aventura, no, a esa idea de hay un mundo muy grande ahí fuera, no lo conocemos, tenemos que ir viéndolo poco a poco, pero a mí me gustan mucho las cartas que cambian un poco el tono, ¿no? Sin cambiar el estilo del dibujo. Hay momentos en los que empieza a decirte, oye, que esta aventura ha avanzado, y empiezas a encontrarte con cosas que tienen su aquel. Esta progresión está bien marcada en el juego, ¿no, Valentín? El cómo una aventura muy, muy inocente, muy amigable al principio, empieza a coger, creo yo, por un lado, tintes épicos, en el sentido de que empiezas a hacer cosas, ¿no?, que escalan, y por otro lado, que hay un peligro detrás que amenaza, hay un gran peligro que se acecha, ¿no? a ver, un poco como dice Íñigo y un poco la evolución. Dilo, si quieres. Eh,
A mí, lo de Íñigo que decía, a mí me recuerda de Asterix y Obelix y eso. Es que, Oye, pues, Está bien dibujado como para que sea un cómic, digamos. gracias, Luca, por lo que me dices, porque a mí que comparéis mis dibujos con los dibujos de Uderzo de Asterix es un lujo. Así que muchísimas gracias. es Me que alegra aquí se está muchísimo. leyendo todo de Asterix y Obelix ahora mismo. Hemos conseguido otra cosa. Pero un poco volviendo a la pregunta de Felipe, a ver, aquí hay, vamos a decirlo, dos públicos objetivos. Y creo que eso está muy marcado. Por un lado está el niño, que es el que va a jugar y es el que lo tiene que disfrutar, pero yo siempre lo considero para que juegue alguien con el niño, que no sea un juego solo para niños y que se olviden. Entonces también tenemos que pensar en el adulto que está jugando y también tenemos que ver cómo involucrarlo. Ahí hay dos dimensiones desde mi punto de vista. La primera, un poco lo que suele hacer Disney, por decir alguno y algún otro, que es meter en el momento de las películas, suele meter unas dobles interpretaciones y unas dobles lecturas. Tú ves una película de Disney de niño, ves una cosa, la ves de adulto y empiezas a ver otros matices. Eso cuando hicimos las primeras pruebas a mí no me acaba de convencer, porque además por lo que sea yo tiraba a chistes demasiado fáciles. Y al final yo lo que voy viendo es que los niños no son tontos. Y los niños van evolucionando con la historia también. Entonces, lo que empieza siendo una historia muy sencilla te puede servir de alguna forma para ir enseñándoles cosas que quieras que aprendan. Y empieza a ser también un poco más profunda. Y esa es la progresión que tú dices que se va viendo. O sea, empieza, por reducirlo al absurdo, ¿eh? Empieza como un tutorial de Mario Bros. Yo siempre he pensado que lo bueno que tiene Super Mario es que la primera pantalla te enseña a jugar sin leerte el manual, que es un poco lo que hemos buscado con la primera misión, y luego se va haciendo más complejo. Y eso hace también que el adulto inconscientemente vaya disfrutando el juego y se acabe picando. O eso es lo que hemos ido viendo en las pruebas. Y luego ya tiene, no voy a desvelar, pero tú lo habrás visto, bueno, lo habéis visto, Felipe, cuando va terminando, incluso tiene tramas mucho más complejas y mucho más de simbolismo y mitología clásica. Entonces, si consigues que el niño vaya evolucionando, va evolucionando contigo, no lo tratas tampoco ese tonto y le empiezas a ayudar a recorrer un camino que, al menos en mi opinión, creo que es bastante interesante. Ahora que has dicho Disney, me ha recordado que los dibujos también puede que me recuerden un poco a Mickey Mouse y también, como dices, a Super Mario y esas cosas. Joder, vaya referencias. Muchísimas gracias, Luca. Es que solo con que digas que te parecen ya me parece, lo digo, un lujo. Así que encantado por mi parte. Yo creo Sí, que me gusta. la gama de colores yo creo que ayuda mucho a transmitir esa... Tiene una compensación que a mí me gusta mucho, los colores. Y que le dan, por cierto, una coherencia a lo largo de todo ello. Es decir, se pueden ver todas las cartas juntas y hay una coherencia, pero el dibujo va cambiando hacia eso que comenta Valentín, ¿no? Hacia ese momento en el que empiezas a ver cosas más épicas, más mitológicas, más importantes, más complejas. Hay también, pese a que no pierde el estilo, hay un acompañamiento, sobre todo a mí el color me llama mucho en ese sentido. Pues para mí también el color, ahora que dices, es un reto. A mí dibujar siempre me ha gustado. Colorear, no. Entonces, al final fue un reto para mí ponerme a ello e intentar colorearlo. Así que, oye, pues te lo agradezco que lo digas. Sí, sí. Bueno, como comentas, este juego lo empezaste a preparar hace 3, casi 4 años, le has dado muchas vueltas. Cuando ya ha cogido más o menos forma, le has hecho tus pruebas, nosotros hemos hecho también algunas pruebas, lo hemos llevado ya a un par de jornadas para jugar en mesa con ellos, y hemos visto también un poquito la reacción de la gente. ¿Con qué te Mira, te voy quedas a decir, de la... yo me quedo con la satisfacción de que la gente lo juega y lo disfruta. Eh,
y te voy a ser sincero, una de las cosas que más me pudo haber molestado en su día, y además me molestó en una jornada, prácticamente unos padres dejaron a su hijo ahí, "Ay, juega", ¿no? Ah, Como si yo fuese su guardería. Y mientras que los padres fueron por toda la jornada viendo stands y demás. La cara del niño cuando 3 horas después los padres vinieron a buscarle, yo estaba de verdad muy enfadado, me acuerdo, como diciendo, yo no soy en la guardería. Pero la cara del niño 3 horas después diciendo, no me quiero ir llorando, fue wow. O sea, algo hecho, ¿no? O sea, algo. Y luego, otra vez también me acuerdo mucho, en Madrid había un café donde podías jugar a juegos de mesa, que ya cerró lamentablemente. Y eran los jueves, teníamos, gracias a la asociación Nudo, la noche del diseñador, eran las 12 de la noche, 12:30, ya me quería ir un jueves además, porque el viernes tenía que trabajar, y unos telecos de 26 años que no se querían ir hasta que no se terminara el juego. uy, el teléfono. Yo estaba diciendo, joder, a ver. Por un lado te cabrea, pero por otro lado dices, oye, lo mismo, algo estás haciendo bien, Ay, ¿no? Yo creo que son engancha, los momentos que engancha. más satisfacen. Tiene simplicidad, pero sí, sí. Yo creo que es una gran ventaja. Yo creo que eso también lo hemos visto nosotros en las pruebas. La verdad es que la actitud esa de las familias de dejar a los niños haciendo algo, ¿no? Y librarse un rato es muy típica. Intentamos que los padres se queden también a jugar y cuando lo hacen disfrutan porque también para ellos es un juego válido y como comentas, ¿no? Hay dos telecos ya veinteañeros bien puestos, ellos solos, sin niños de por medio, se pueden meter a la aventura y les interesa, quieren ir adelante y quieren terminarla. Pero no es rápida de terminar, porque hacen falta unas buenas cuantas horas para jugar el juego entero. Sí. Al final, lo que se busca con este juego es que sea una experiencia. Y, o sea, es cierto, la aventura completa puede llegar a durar mínimo unas 6 horas. Más luego, como buen libro-juego, pues se te pueden quedar párrafos, entre comillas, sin leer. O la parte que se ha hecho de buscar misiones, pues también. Y puede tener bastante rejugabilidad, que no es moco de pavo. O sea, no es un juego al uso, entre comillas, que puedes sacar y dices, no, la partida dura 1 hora o 20 minutos por jugador. No, eso, como decíamos en el inicio, lo que se ha buscado es que sea siempre una experiencia, que sea pasar tiempo de calidad con la gente, pero que cada vez sea tan sencillo como abrir el paquete y empezar a jugar. Eso es. Bueno, ya veis los elementos que incluye, ya veis que es sencillo, su cajita, con su pequeño reglamento explicando un poco cómo hacer este tema de los turnos, cómo leer las cartas, un poco las condiciones que hay, pero bastante sencillo y que se va autoexplicando mucho a través de las cartas, ¿no? La carta que tú sacas es la carta que te explica, es la carta que pones en juego y sigues adelante. Se puede guardar fácilmente recogiendo en pilas las cartas. La cajita va a tener hueco para poner 4 pilas, de forma que puedes colocar las que has utilizado, las que te quedan por utilizar, las cartas de evento por otro lado y mantenerlo un poco ordenado sin que haya mayor problema de que se te mueva. Y estamos hablando que son más de, ahora no recuerdo exactamente el número, pero eran unas 220 cartas, con lo cual hay bastante para sacar, explorar, mover. Y es un juego que yo creo que va a tener un consumo en horas proporcional al precio que va a tener al juego bastante interesante. Así que es un juego que creo que se puede disfrutar mucho, que aunque sea una misma historia, se puede rejugar y buscar otro camino, hacerlo de otra manera. Van a salir otros eventos, de forma que va a cambiar un poco las condiciones, va a ser de forma diferente el Claro, cómo porque en seguir. esa línea que comentas, y uniéndolo un poco con una pregunta anterior, a mí una cosa que se me ha hecho muy curiosa es llevarlo luego con amigos y ser él, como entre comillas, el máster. Claro. Entonces tiene una segunda vida e incluso ves esa evolución del jugador a decir, ahora espera, que yo sé cómo va la aventura y yo os voy dirigiendo. Con lo cual ya agarra los libros y ya los empieza a leer. Pero como Eh, también has pa- comentado... dinos, Luca. para mí el juego me ha parecido muy divertido
partes de investigar, de aventuras y también puedes, en vez de hacerlo en un día, puedes ir haciendo por cada día. Claro. Y también, si te gustan los libros, pues puede que sea un juego que esté ideado, bueno, que puede que te guste mucho a ti por leer libros y es tipo una historia que sea como un libro. Claro, porque al final, entre tantas cartas y con el texto que tiene cada carta, ahí hay narrativa por detrás. Vamos a descubrir un mundo que tiene cosas, en el que suceden cosas. Al final, en pequeñas páginas, estamos leyendo casi un libro, claro. Pues efectivamente, y decía Valentín antes además que el juego y la mecánica que tiene da además la posibilidad de que en el futuro incluso sea expansible, es decir, que se puedan sacar expansiones que añadan nuevo contenido al mundo de INRE, que se puedan explorar nuevas localizaciones, que hayan cosas que lo cambien, etcétera, etcétera. O sea que ahí también existe, deja abierta la posibilidad a que el juego pueda crecer de esa manera. Muy bien, bueno, yo creo que hemos dado unas buenas pinceladas, ¿no? De lo que es el juego. Dentro de poco, ahora os voy a comentar un poquito, pues, vale, ¿y este juego cómo sale? ¿Cuándo sale? ¿Qué hacemos con él? Vale, este es un juego que va a salir en Kickstarter. Es un juego que sacaremos en mecenazgo dentro de muy poco. Todavía no tiene la fecha cerrada porque estamos pendiente de un par de temas. Como veis, el juego está... Lo que es el juego en sí, la mecánica, está completamente terminada, está completamente ilustrada, pero hay algunos temas de traducción, de fabricación, etcétera, pues que estamos con los últimos retoques y en cuanto estén listos anunciaremos una fecha. Nuestra intención es que sea un juego bastante asequible, de forma que ronde los 20 euros, algo que pues no sea costoso, no sea algo o sea, que sea fácil a acceder a él y que nos dé un producto bastante completo. Entonces, pues pronto comenzaremos a habilitar la página de la campaña, donde iremos poniendo toda la información de este tipo de cosas, ¿no? Cuando ya tendrá fechas, precios, contenidos, etcétera, etcétera. Y además tenemos no una, sino dos demos, porque Valentín e Íñigo han preparado unas demos un poco dirigidas a convencer a los padres, ¿no? A quienes, a los padres, a los tíos o a quien corresponda, a los que tienen que comprar el juego, ¿no? Porque son si en INRE estamos viendo un mundo de fantasía, de aventura y de exploración, en estas demos estamos viviendo unas aventuras muy ochenteras y muy noventeras, ¿no? Sí, a ver, aquí hay una parte que es difícil, vamos a decirlo ahora ya hablando técnicamente de la parte de la venta, es cómo vender un juego de este estilo sin que a la hora de enseñarlo descubras el producto y pierdas la venta, digo, por ser francos. Entonces ya hay muchos juegos, afortunadamente, que nos han enseñado el camino. Por ejemplo, el Unlock es un juego que es muy difícil vender sin enseñarlo, pero si lo enseñas ya no vendes. ¿Qué hizo Unlock muy inteligente que le hemos copiado en el fondo? Las demos. Íñigo y yo preparamos una aventura demo muy lineal, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que te enseña el juego lineal. O sea, no os vais a encontrar la extensión tan salvaje que tiene el mundo de INRE, pero si os encontráis en 20 cartas Para que os hagáis todo una lo que idea, puedes hacer. eso son 20 poquitas cartas, pues 24, 24. sí, una historia que lo que nos enseña es las mecánicas fundamentales que va a tener el juego. Vamos a prescindir de las cartas de eventos, de las cosas que complican un poquito más el juego, es decir, va a ser solo lo más sencillo, pero te enseña las mecánicas de cómo explorar, de cómo leer las cartas, qué hacer con ellas, etcétera. Y estas demos estarán disponibles para que podáis descargarlas en PDF, imprimirlas y probarlas.
Eso es. Entonces, ahí hay 2 aventuras demo. Como bien dice Felipe, están orientadas para los padres, que al final son los primeros que van a ver el producto. Y hemos hecho 2 ambientaciones distintas. Pues una en la década de los 80 y una en la década de los 90. Porque, volviendo un poco a la línea entera del juego, buscamos que sea un salto y una conexión intergeneracional, que a lo mejor, digo, podéis pensar que es muy lo que queráis pensar, pero es así. Entonces, dependiendo en qué época hayas nacido, pues te habrá tocado unas influencias u otras, y justo ahora mismo toda la serie de los que tienen niños que pueden jugar, pues caen entre las 2 épocas, entre las 2 décadas, y tienen referentes distintos que les van a ayudar a hacer entre comillas. O sea, de hecho, en la década de los 80 a lo mejor es más evidente ese viaje que haces de tu infancia a conectar con la infancia actual y jugar con tus niños más pequeños, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, puede parecer simbólico, pero en todo se ve ese viaje, ¿no? Pero a mí me gusta más el de los 80, a lo mejor porque es el del 79, pero vamos, o sea, se nos hizo emotivo cuando lo vimos ya dibujado, plasmado. Es decir, claro, joder, es que, bueno, no pasa nada porque debe la demo, ¿no? Ya sería la leche. Pero joder, es justo el viaje, y a lo mejor parece, ¿no? El final de... Ese es tu viaje, es decir, joder, de mi infancia viajo a este presente donde ahora yo ya voy a jugar con mi hija a este juego que diseñé en aquel momento para mi sobrino, pero ya con mi hija. Sí, en los 90 vamos a tener muchos DTs, como os he enseñado ahí, pues rollo, no son Pokémon, pero rollos Pokémon, rollos Power Rangers, Los puedes llamar. cosas de esas, mientras que en los 80 hacéis mucha más referencia a historias pues de películas de aventuras, ¿no? Los Goonies, series de animación, Dragones y mazmorras, ese tipo de historias, ¿no? Y llamar a la De hecho, en aventura. los Yo creo 80 que... hay una cosa curiosa de los 80. eh, Todos los que lo han probado la de los 80 principalmente, y han descubierto todos una referencia menos una. A todo el mundo se le escapa una. Es bastante curioso. Sí. Y hay un momento incluso que digo, joder, a lo mejor yo me estoy pasando de friki aquí. Ah, pues ahora me dejas Pero dudar. ya, reto a ver si alguien la descubre a la primera, porque además incluso en su momento yo tendría, no sé, 12 o 13 años, escribí una carta al Diario de Navarra quejándome por la crítica que le había hecho a lo que hace referencia a esa carta. Diciendo, ¿cómo es posible que digas que esto es una porquería cuando es buenísimo? Claro, yo tenía 14 años. Ahora la ves y dices, pues, efectivamente, la crítica tenía razón, que es una cosa para adolescentes, ¿qué tal? En aquel momento me dolió. Eh, y Felipe, los Goonies y eso, me ha recordado que en casa tengo un libro de los Goonies que es encontrar, bueno, que están en cada hoja, pues te dicen como que busques cosas y hay en alguna que está, pues que te dicen como que busques a este Goonie y me gusta y que también está guay. Y algo de eso, de buscar en las imágenes, lo tienes también en IMRE, ¿verdad? Sí, Porque hay cosas escondidas en las imágenes y tienes que ir... Sí, sí, es verdad, es verdad. Muy bien. En las próximas jornadas en las que estemos tendremos también las demos para que la probáis, tendremos el juego completo para que le podáis echar un vistazo. El próximo fin de semana vamos a estar en las Bilbao Rock and Roll. Hay alguna jornada más y posiblemente donde va a haber gran oportunidad de verlo es en el Festival Joc del Pirineu, en la Seu d'Urgell, donde a lo largo de los 3 días del... Bueno, dos, en realidad, en cuanto a mesas de exposición de juegos, vamos a tener demostraciones de este y de otro juego. Va a poder acercarse a la gente, probarlo y verlo. Y en principio lo que nos gustaría es que la campaña de Kickstarter coincidiese más o menos o haya empezado más o menos para esas fechas, finales de marzo, principios de abril, para unirlo un poco y darle publicidad, ¿no? Pero
Como digo, aparte de que a las jornadas que vayamos os llevaremos el juego para que podáis probarlo y verlo en primera mano, cuando tengamos preparada la campaña colgaremos esas 2 demos para que podáis bueno, pues verlo directamente vosotros en casa con un print and play, por así decirlo, y ver por lo menos lo que es la parte básica. Bueno, yo creo que tampoco hemos mostrado un poco el juego, hemos explicado cómo se juega, cómo se ve, de qué va. Yo creo que tampoco hace falta que nos extendamos mucho más. Lo único, bueno, pues a quienes nos acompañáis, si queréis hacernos alguna pregunta, algún comentario de cómo veis el juego, lanzadlo ahora. Tenéis además la oportunidad de que os contesten Íñigo y Valentín. A quienes veáis el vídeo más adelante colgado en YouTube, pues ya sabéis, como de costumbre, dejad vuestros comentarios o escribid en nuestras redes. Tenéis el canal de Discord también para que os podáis apuntar. Y allí va a haber un canal, sí, donde poder hablar de estos juegos de mesa y preguntar, compartir, etcétera, etcétera. Pero si queréis hacer ahora algún comentario, alguna pregunta, pues aprovechad y vamos lanzándolo. Mientras tanto, yo tengo aquí un libro que estoy seguro que a Valentín le va a interesar bastante. ¿Lo conoces, Valentín? Ya te pedí una copia por privado. Esto va con la Bueno, velocidad. ya os hemos hablado de él, el arte del diseño de juegos, algo que nos interesa muchísimo, algo en el que estamos metidos, ¿no? Como editorial también hemos participado mucho en la creación de juegos, acompañamos a los autores en su creación y este es un libro que va a resultar muy interesante. Es un libro que resulta de cabecera para aquella gente que diseña videojuegos, que está un poco en esa industria bastante grande, creciente también en España, ¿verdad? Ya hay grados, hay de formación profesional, hay algunas carreras universitarias en las que se tocan este tipo de cosas y es lo que se suele considerar internacionalmente como una de las enciclopedias de referencia en lo que se considera el diseño de juegos. Pero es absolutamente útil y trasladable a todo tipo de creación de juegos, no solo de videojuegos, también a juegos de mesa, como, bueno, pues como es este caso y pues como comentaba Valentín, la gente de la asociación Ludo, todo el mundo que está en ese mundillo de la creación de juegos de mesa puede encontrar aquí reflexiones, técnicas, metodologías muy interesantes en la creación y también en los juegos de rol, por supuesto, pero también en cualquier tipo de juegos, cartas, deportes, atletismo, hay siempre cosas en las que fijarse. Es un libro que va a salir en breve, en muy breve vamos a hablar sobre él y lanzarlo. Y lo que queríamos indicaros es que además del libro vamos a sacar también a Deck of Lenses, el mazo de las lentes, las cartas que acompañan al libro, diseñadas también por Jess Sell, para quienes seguramente quienes estéis habituados a los videojuegos y a la teoría sobre la creación de juegos le conozcáis, a quienes no, pues bueno, seguro que os suenan cosas como Among Us y juegos por el estilo, de los cuales es muy, muy responsable. Bueno, pues el libro, una auténtica enciclopedia, como digo, estamos hablando más de 600 y pico páginas, más de 200.000 palabras, hablando de todo tipo de visiones y enfoques hacia los juegos. Le acompaña una baraja de cartas, de ciento y pico cartas, que tiene muchas utilidades. Una de ellas es hacer ejercicios de intentar crear con diferentes enfoques, utilizando esta mecánica y esta mecánica, ¿cómo podríamos crear un juego para hacer algo? Nos hemos fijado en esto, en este juego que estamos haciendo, tanto como resumen como para hacer un montón de prácticas de entrenamiento, de diseño, de pensamiento lateral, de jugar y aprender
cosas que sin esta pequeña guía posiblemente no nos fijásemos, para poder evaluar si son interesantes o no para lo que queremos hacer, va a resultar muy interesante. Bueno, pues sacaremos el libro y ya tenemos también la confirmación de Gis, de Excel, de que sacaremos también la baraja de cartas. Así que muy pronto os daremos más información. Bueno, pues este ya lo habíamos anunciado. A lo largo del fin de semana os anunciaremos alguna otra cosa que vamos a publicar también, de la que todavía no os hemos hablado. De momento, Íñigo, Valentín, no sé si hay algo que os gustaría contar sobre INRE, sobre el juego, lo que sea, algo que se nos haya escapado, algo que haya Y quedado en el yo creo que tintero. uno de los puntos que se nos ha escapado y que también ha salido muchas veces y que ha salido un poco de refilón, lo que decías de leer Sí. y cuánto puede ayudar en esto, por varias cosas que hemos hablado con profesores, al aprendizaje basado en juegos y que esto sea también un mecanismo en las aulas para incitar y ayudar a los niños a leer. De hecho, incluso en la tipografía hemos buscado muchas fuentes hasta que dimos con una que nos fueron recomendando varios profesores, que es específica para que los niños vayan aprendiendo a leer. Aquí hay una doble vertiente también, como decías. Hemos hecho pruebas desde niños de 3 años, que los acompañas tú contándoles la historia, obviamente, hasta niños de 6, 7 que pueden leer solos, pero claro, la tipografía tiene que acompañar. Pero esa pedagogía, que yo hasta donde sé, porque no somos expertos, sí ha habido profesores que han destacado que puede ser una herramienta bastante útil para todo esto, digo, porque sé que cada día también, afortunadamente, hay muchos más maestros y profesores en este mundillo, ¿no? Entonces, que lo vean con esos ojos, ¿no? De que puede ser una herramienta muy buena, como bien habéis visto, de incitar a la lectura, de empezar a fomentar esa curiosidad por las letras, por las artes. Pues es verdad, tienes razón. La verdad es que ya veréis, el tipo de letra es muy amigable, ayuda y desde luego, ¿verdad, Íñigo? Con los juegos de rol yo creo que muchísimos nos animábamos a leer cosas relacionadas con eso que veíamos en los juegos. Yo recuerdo, sí, de adolescente y tal, jugar mucho a rol y leer mucha fantasía. Efectivamente. Y de hecho iban un poco de la mano. Al final leías lo que jugabas y jugabas lo que leías. Pero digamos que animaba, estimulaba Sí, el hacer eso, sin duda. Nos dice Cava, 1984, que a él también le gusta mucho el tema de los 80 y que está deseando probar la demo, a ver si encuentra esa referencia. Después que nos vayan diciendo cuáles son las referencias que encuentran, a ver si están todas, o ya nos dirá Valentín si cuántas faltan por encontrar. Pero os felicita, tiene muy buena pinta, lo ve muy original y como decíamos, el apartado gráfico es muy fresco. Así que enhorabuena chicos, os dice Cava. Muy bien, bueno, yo Muchas creo que... gracias. perdona, Valentín, no sé si querías decir algo más. No, que muchas gracias acaba por su comentario. gracias. Sí. Pues yo creo que hemos hecho ahí una buena presentación del juego. Seguiremos hablando de él. Ahora cuando comience la precampaña del mecenazgo tendremos más oportunidades. Y también posiblemente pues grabemos alguna partida jugando a las demos, ¿no? Como dice Valentín, es una pena destripar lo que es el juego en sí de INRE porque parte del interés es descubrir, explorar, ¿no? Descubrir la historia y lo que hay detrás, y entonces tiene más gracia pues que lo que veamos es cuáles son las mecánicas que nos vamos a encontrar a través de las demos y lo que sí podemos hacer ahí, y no importa tanto, pues es grabar y ver un poco en acción alguna de esas mecánicas. Así que, pues próximamente también lo podréis tener a vuestra disposición. Pues nada más, muchas gracias Íñigo, Valentín, Luca, muchas gracias por acompañarnos. Y a todos los que están ahí. Por, Efectivamente. muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy, a los que nos veáis después también. Recordad, dejarnos vuestros comentarios, seguiremos al tanto del tema y sin más, solo desearos que paséis muy buen fin de semana
Que os divirtáis, que jugáis todo lo que podáis, que leáis y nos seguimos viendo en la próxima. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, Luca. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós, Eduardo. Hasta la próxima. Adiós. En la próxima.